Dentro de lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver objetivos, fisiología, conceptos, la clasificación, la fisiopatología, el enfoque, el tratamiento y vamos a finalizar con algunas preguntas. Entonces, dentro de lo que nos consta poder aprender el día de hoy, es los objetivos. Vamos a tratar de entender y comprender los conceptos generales de la insuficiencia respiratoria aguda, conocer los tipos de insuficiencia respiratoria aguda, comprender la fisiopatología de los mecanismos que causan la insuficiencia respiratoria aguda, comprender los mecanismos causantes de la ira y un vistazo general a lo que se supone que es el tratamiento de la ira. Primero cabe entender que la ira es un síndrome, entonces abarca un montón de enfermedades. Ustedes saben que un síndrome es un conjunto de tanto síntomas como signos y cada uno puede dar distintas enfermedades. Entonces, este, esta gran cantidad de enfermedades está abarcada en lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces, un recordaris pequeño de fisiología desde que nosotros ingresamos el aire por nuestras narices y al final terminamos esparciendo todo este oxígeno en todo nuestro cuerpo. Empezamos con lo que es la ventilación, de ahí luego pasamos a lo que es la hematosis siendo parte de la difusión alveolo capilar de oxígeno y después este contenido arterial después que se llena de oxígeno, se oxigena. Y todo este contenido arterial pasa por el transporte cardiovascular llegando a una difusión donde llega parte del capilar al celular de oxígeno, ¿no? Conceptos que debemos tener en claro. eh, Primero tenemos que saber qué es lo que es un AGA, el análisis de gases arteriales, tiene ciertas cosas que nos interesan, al menos para la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono y el pH. Y con estos datos nos vamos a poder dividir en lo que es tanto la hipoxemia como lo que es la hipoxia, ¿no? La hipoxemia tenemos tanto hipoxemia, el oxígeno en sangre, es la disminución de oxígeno en sangre, siendo la presión arterial de oxígeno basado en el análisis de gases arteriales entre 60 y 80 miligramos de mercurio. La hipoxia, que sería la disminución de oxígeno en los tejidos, que nos indica según el análisis de gases arteriales una presión de oxígeno de menos de 60 miligramos de mercurio, ¿no? Dentro de lo que es los datos clínicos que nos podría dar el paciente. En una hipoxia, por ejemplo, veríamos al paciente taquipneico, utilizando a veces, si hay mayor disminución del oxígeno, el uso de músculos accesorios y ok, ya está. Alteraciones de la conciencia también podría presentar nuestro paciente, aparte de la cianosis, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a estar sacando agas por doquier, tenemos que poder saber correlacionar cuándo nuestro paciente podría estar hipóxico aparte de la clínica que nos podría presentar, ¿no? Y esto se mide con el oxímetro. Nosotros tenemos este saturómetro y con el saturómetro, si utilizamos, ahora voy a explicar la curva de la saturación de la hemoglobina y conociendo estos datos de la saturación del paciente, si vemos que nuestro paciente está saturando menos del 90%, entonces nosotros podemos correlacionarlo en que el paciente lo más probable es que esté hipóxico. Ahora, con lo que respecta a la curva de la saturación de la hemoglobina, vemos que acá estamos la saturación de la hemoglobina, lo que nos podría dar, lo que nos da el oxímetro. Y si lo colocamos en 90%, vemos que nos da un 60, y 60 siendo la hipoxia, ¿no? Entonces, esta curva de saturación de la hemoglobina nos permite correlacionar con la presión arterial de oxígeno que nos daría la... Es una aproximación, ¿no? No necesariamente es exacto. Y nos ayuda a detectar pacientes hipoxémicos. Ok. Ahora, con lo que respecta a la clasificación de lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, tenemos cuatro tipos de clasificaciones. La uno que es la oxigenatoria, la dos que es la ventilatoria, la tres la postospiratoria y la cuarta que es el shock. La oxigenatoria, como su propio nombre lo dice, oxígeno. Entonces hay presión arterial de oxígeno disminuida. Vemos que el paciente está hipóxico. ¿Por qué? Porque hay está en hipoxia porque hay menor de 60 miligramos de mercurio. Y la saturación de oxígeno está, obviamente, correlacionando menos del 90%. Y a diferencia de la presión arterial de dióxido de carbono, que esos valores normales son de 35 a 45, podría estar reducido, pero también podría estar dentro de los valores normales. A diferencia de la ventilatoria, que es la de tipo 2 o hipercárbica, también se le dice, donde la presión arterial de oxígeno, vemos que el paciente es hipoxémico, no hipóxico, porque la presión arterial de oxígeno está entre los 60 a 80 miligramos de mercurio, y vemos que sí hay hipercarbia, ¿no?
los valores normales son de 35 45 miligramos de mercurio. En este caso, la presión de dióxido de carbono está más de 45 miligramos de mercurio, obteniendo gracias a eso el aumento de dióxido de carbono un pH disminuido. Eso también lo podríamos ver en el AGA. Ahora, con respecto a las otras dos, la 3 y la 4 no es muy conocida, o sea, no son tan habladas como la uno y la 2, pero sí se tiene que tener en cuenta, ¿no? La posoperatoria, que es la tipo 3, que nos habla de, su propio nombre lo dice posoperatoria, es luego de una operación, se produce normalmente luego de una operación. El paciente podría estar en hipoxemia, entre 60 y 80 miligramos de mercurio, pero esto es más asociado a que el paciente luego de la operación puede tener atelectasias, ¿no? Ahora, con respecto al shock, que es el número 4, vemos que sí, el paciente está hipóxico y eso es debido a su propio nombre, ¿no? A shock. Entonces, el día de hoy vamos a hablar más de lo que es la oxigenatoria y la ventilatoria, que son las dos más preguntadas y las más frecuentes. Primero, para poder comprender todo lo que luego de lo que vamos a ver de enfoque clínico ante una insuficiencia respiratoria aguda, vamos a ver alguna parte de la fisiopatología de la gran cantidad de enfermedades que podrían causarnos una insuficiencia respiratoria aguda, siendo una de las más importantes la relación ventilación-perfusión, ¿no? Esto vimos en fisiología que la importancia de esta relación, ¿no? Luego de que hay la ventilación y de la perfusión, y esta relación en base a lo normal que vemos en el medio, ¿no? Vemos que acá ingresa el oxígeno, o sea, el paciente tendría una buena ventilación en el medio, y la perfusión también, porque no hay mm, ninguna enfermedad que podría estar bloqueando el paso de la sangre, entonces esta sangre que pasa de CO2 que nos indicaría que está desoxigenada a oxigenación. Esta relación ventilación-perfusión se irrumpe cuando, por ejemplo, ¿no? El alveolo no puede recibir una correcta ventilación. Entonces, en una neumonía, por ejemplo, el alveolo se llena de pus, algunos alveolos se colapsan. El edema agudo del pulmón, el alveolo se llena de agua, o un síndrome de estrés respiratorio también. No, el alveolo no llegaría a obtener una buena relación de ventilación, entonces estaría disminuido. Y la perfusión sí es normal, entonces ventilación, perfusión, como la ventilación está en cero y la perfusión sigue normal, entonces la división sería cero. A diferencia del otro lado, la ventilación sí está adecuada, pero el paciente en este caso tiene un TEP, ¿no? Tromboembolismo. Y en este caso, por ejemplo, la ventilación sí es normal, pero la perfusión está en cero, entonces nos da el infinito. En una persona que está ventilando, obviamente la relación ventilación-perfusión sí es 0,8. Ahora, con lo que nos respecta a la fisiopatología, tenemos aparte shunt y la disminución de FiO2, que también son importantes porque otras enfermedades. Obviamente, cada fisiopatología no es absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, que vemos que también nos irrumpe la ventilación, también nos podría estar haciendo un shunt. ¿Debido a qué? Porque el alveolo también está lleno de agua, ¿no? O un sistema de estrés respiratorio, o un empiema, o una neumonía, también nos estaría irrumpiendo, cosa que la sangre no que pasa de desoxigenación a oxigenación, no se va a poder correlacionar. ¿Por qué? Porque el alveolo está ocupado, ¿no? De algo. Y eso nos causa el shunt de derecha a izquierda, donde la sangre no se oxigena bien, entonces al final pasa desoxigenada y sigue desoxigenada. Y el FiO2, la disminución que vemos que es por disminución de la presión arterial de oxígeno, debido a que pues, a grandes alturas, a lugares cerrados o incendios, ¿no? Clásico que la persona sale de un incendio y le colocan ventilación suplementaria, ¿no? Porque no llega la cantidad suficiente de oxígeno que debería recibir la persona, entonces esto hace que obtenga una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora, con lo que nos respecta al enfoque clínico, vemos que cómo podemos nosotros enfocar a un paciente que tiene la presión arterial de oxígeno disminuida. Vemos la presión arterial de oxígeno en 60-80, este paciente está hipoxémico, o incluso menos de 60, este hipóxico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le sacamos digamos, vimos con el saturómetro, le sacamos el AGA para corroborar. Vemos que la presión arterial de dióxido de carbono está incrementada. Está aumentada, o sea, dentro de sus valores normales, de 35 a 45. Está más de 45, está en valores normales o está disminuida. Digamos, ¿está aumentada? Sí, ok. Vamos a ver cuándo esté aumentada, que si está aumentada
Recordemos el cuadrito, vemos que es una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Una hipercárbica. Eso vamos a verlo más abajo. Ahora, digamos, no está aumentada o está en los valores normales, no está disminuida. Entonces vamos acá. Nosotros vemos la gradiente alveolar arterial. La gradiente alveolar arterial, los valores normales son 5 a 15 y mientras va aumentando la edad puede llegar hasta 20. Entonces, digamos, la gradiente alveolar arterial es normal, o sea, está dentro de los valores normales de 5 a 15. Entonces, no hay ningún problema dentro de los valores. El paciente, como vemos la fisiopatología, no está obteniendo la adecuada inhalación de oxígeno, que se podría decir. Entonces, este paciente, lo más probable es de que tenga una insuficiencia respiratoria debido a una enfermedad de altura, a lugares cerrados o a incendios. Ya vimos la fisiopatología en diapositivas anteriores. Ahora, digamos, la gradiente alveolar arterial está elevada, más de 20. Nosotros vemos el FIO2. Le colocamos uso de oxígeno suplementario. Vemos que mejora. Si mejora, entonces nos estaríamos enfocando más en problemas de la difusión o en problemas de ventilación-perfusión. Y si no mejora con uso de O2 suplementario, entonces nos estaríamos enfocando más en shunt. Hacemos un recordaris de las diapositivas pasadas. Las enfermedades, según su fisiopatología, no son absolutas. Vimos que una neumonía puede causar un shunt, sí. Puede causar una ventilación-perfusión, sí. Entonces ya depende de nosotros y de nuestro enfoque clínico, no eso necesariamente, sino cómo vemos al paciente para poder hacer el posterior tratamiento, ¿no? Entonces sigamos. Vemos la parte del FIO2. Dijimos, ¿mejora o no mejora? ¿Mejora con el uso de oxígeno suplementario? Sí. Entonces tenemos ventilación, perfusión o difusión. Entonces, vemos, ¿no? El paciente con problemas de ventilación, perfusión. Puede estar en problemas de ventilación o puede estar con problemas de perfusión. Si el paciente está con problemas de ventilación, entonces le cesaríamos un asma o un EPOC. Sabemos que la fisiopatología de estas enfermedades, como son normalmente, digamos, el asma, con obstrucción bronquial o lleno de mucus en los bronquios terminales, vemos que no puede pasar a una correcta ventilación. O una perfusión, problemas en la perfusión, que digamos tiene un tromboembolismo pulmonar, que están cerradas las arterias, no tiene una correcta perfusión, causa un IRA. Puede mejorar con uso de oxígeno suplementario, sí. Problemas en la difusión, fibrosis pulmonar, ¿no? Bueno, pues acá tenemos fibrosis pulmonar. Si aumentamos el oxígeno de esos pacientes, sí puede obtener una mejora en esos pacientes. Ahora, digamos, no mejora. ¿Por qué no mejoraría, no? Con uso de oxígeno suplementario, el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, porque recuerden que los alvéolos son los que reciben el oxígeno. Y si el alvéolo está ocupado de algo, entonces no necesariamente va a poder hacer que la sangre se perfunda, la sangre que perfunde se llene de oxígeno, pase de desoxigenada a oxigenada por el alvéolo que está con pus, en un en un síndrome de estrés respiratorio, con agua, con un edema agudo pulmonar, con neumonía, ¿no? Entonces acá nosotros vemos ya un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, cómo podemos enfocarlo y podemos decir, ah, no, este paciente tiene una neumonía, ¿qué es lo más probable que esté pasando? Ah, tiene un shunt de derecha a izquierda. Ah, entonces, ¿creen que mejoraría con oxígeno suplementario? No. O, por ejemplo, en paciente con un problema de ventilación con asma, aparte del tratamiento de base que vamos a ver después, ¿creen que mejoraría con oxígeno suplementario? Sí. Pero obviamente, como mencioné anteriormente, las enfermedades no son absolutas. Podemos tener una neumonía que sí mejore con oxígeno suplementario. Sí hay neumonías, la mayoría de las neumonías mejora con oxígeno suplementario. Recuerden que no todos los alvéolos están con ese problema. O sea, hay diferentes tipos de neumonía. Y quizás en otras clases se pueda ver el problema de la neumonía, ¿no? Entonces, tenemos que saber entender que no todas las enfermedades son absolutas para el tipo de fisiopatología que tienen. Recordemos, neumonía puede tener un shunt derecha-izquierda, puede tener problemas de ventilación, perfusión, sí. Ahora, pasamos al enfoque clínico del otro lado. Mencionamos que el paciente está hipoxémico, 60-80 miligramos de mercurio. Pasamos a ver la presión arterial de dióxido de carbono. La presión arterial de dióxido de carbono está aumentada, más de 45. Sí, ok. Vemos la gradiente alveolar arterial de nuevo, o sea, seguimos el mismo patrón. Está aumentada más de 20 o está normal. Si está aumentada, ahí vemos. ¿En qué casos nos podría dar una gradiente alveolar arterial aumentada? Donde ya habíamos visto una insuficiencia respiratoria tipo 1 que también está aumentada.
en insuficiencia respiratoria mixta. Eso es interesante porque, por ejemplo, en pacientes con un EPOC, sabemos que tienen una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿De qué tipo de problema? De ventilación y perfusión. Digamos, estos pacientes están acostumbrados a no recibir el oxígeno, a un oxígeno normal, ¿no? Se están acostumbrados a una hipoxemia, porque la enfermedad es crónica. Digamos, este paciente se exacerba su EPOC. Entonces, lo más probable es de que empiece a acumular dióxido de carbono. Entonces, es lo más probable es de que, aparte de la hipoxemia que tiene por insuficiencia respiratoria tipo 1 EPOC, obtenga esta gradiente alveolar arterial incrementada, entonces tenga una hipercarbia con gradiente alveolar arterial incrementada, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que hay pacientes que podrían tener insuficiencia respiratoria tipo mixta 1 y 2. A diferencia, pero no es muy común, obviamente. A diferencia en gradiente alveolar arterial normal, vemos cómo nosotros podemos enfocar una insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercárbica en base a la enfermedad del paciente. Vemos que puede ser central y periférica. Nosotros vemos acá lo que es el sistema nervioso central. Y acá, después de salir los nervios, llega a nuestra parrilla costal y a nuestros músculos. Entonces nosotros enfocamos acá, central y periférica. Entonces, central, vamos acá. Centro respiratorio y depresión central. ¿Qué enfermedades nos podrían causar daño estructural o daño estructural en el tronco con procesos central, que nos causen daño central y nos malogren nos podrían causar una insuficiencia respiratoria tipo 2? Pacientes con tumores, pacientes con ACV del tronco, con herniación del uncus, con encefalitis. Entonces nosotros ya vemos, ¿no? O sea, lo más probable es de que este paciente que tenga una insuficiencia eh, hipercárbica es debido a que estas enfermedades están ahí arriba, que lo están dañando, entonces está obteniendo este dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono elevada. Ahora, si digamos, tiene depresión central, se sigue dañando arriba, pero no hay daño estructural. Entonces nosotros pensamos en toxicidad, ¿no? Por ejemplo, el paciente ha consumido opiáceos, o sea, ha querido, digamos, hacer daño, ya que por un intento de suicidio ha consumido un montón de benzodiazepinas. El paciente no tiene daño estructural, pero debido al gran consumo de fármaco, está así con el problema hipercárdico, ¿no? O anestésicos, o relajantes musculares, como vimos cómo es que mencionan que murió Michael Jackson, ¿no? Por un incremento de uso de propofol. Entonces, en este caso, em, ¿qué sufrió él? Una insuficiencia respiratoria tipo 2, de tipo hipercárdica. Por otro lado, tenemos las periféricas. Las periféricas no dañan la parte de arriba de la central, dañan desde los nervios A para abajo. Entonces empezamos como un cable, lo vemos como un cable. Va el cable, que es el nervio, de ahí sigue el enchufe, que sería la unión neuromuscular, y al final sigue el switch. Y este switch sería el músculo, la caja, ¿no? Entonces, vemos los nervios, si se daña, podría causar como sistema nervioso periférico daños desmielinizantes, síndrome de Guillain-Barré o una esclerosis lateral amiotrófica. Dañan los nervios, entonces al paciente no es que tenga un problema en la parte central, sino que tiene un problema en los nervios que lo hace tener esta acumulación de dióxido de carbono y por ende obtener una insuficiencia respiratoria tipo 2. Sigamos. Sigue bajando el cable, ¿no? Llegamos a la unión neuromuscular, donde es que los nervios se conectan con el músculo. ¿Qué podría causar? ¿Qué tipo de enfermedades podría causarnos daño en esa unión neuromuscular? Lo vemos desde atrás para adelante. Problemas presinápticos, sinápticos y postsinápticos. Presinápticos, el limberito. Problemas sinápticos, el botulismo, la difteria, esas infecciones. Y el postsináptico, una miastenia gravis. Son problemas que causan daño en esta parte del medio, en, haciéndonos daño periférico en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Y ahora vamos a el último, ¿no? O sea, digamos, no está dañado el nervio ni la unión neuromuscular, está dañado el músculo o la caja. Entonces, si está dañado el músculo, entonces, digamos, el paciente tiene una distrofia muscular, una polimiositis, ¿no? Entonces, el músculo es el que está dañado. Lo más probable es que este paciente tenga insuficiencia respiratoria tipo 2 debido a una distrofia muscular. O la caja torácica está dañada. Pacientes que tienen cifoescoliosis o la enfermedad no les permite les permite acumular más dióxido de carbono. Entonces,
tienen esa insuficiencia respiratoria tipo 2, o una espondiloartrosis, se solidifica la caja, no pueden respirar bien, no hay buena ampliación, empieza a obtener mayor acumulación de dióxido de carbono, entonces por eso que tienen esta insuficiencia respiratoria tipo 2. Dato importante acá, ¿qué enfermedad podría causarnos tanto problema periférico como problema central? El mixedema. Este problema hormonal nos puede causar tanto problemas en la caja como problemas en el centro, en la parte central, ¿no? Y no es frecuente el uso de preguntas, pero he visto preguntas que mencionan, ¿no? Sobre qué enfermedad podría causar tanto daño central como daño periférico. Ah, pues el mixedema, ¿no? Ok, ahora con lo que respecta al tratamiento, nosotros tenemos que, el paciente es un todo. Y acá viene una pregunta capciosa, ¿no? En esta parte de acá. ¿Cómo nosotros tratamos a un paciente que tiene depresión central sin daño estructural, con problema de toxicidad, a sabiendas que, por ejemplo, se llenó de opiáceos? No le vamos a dar de frente naloxona, ¿sí? No, el paciente es un todo, tenemos que chequear todo. Entonces, ¿cómo enfocamos a un paciente y lo tratamos? Tenemos que hacer el ABC primero. Entonces, paso uno, para tratamiento de los pacientes que tienen problemas de insuficiencia respiratoria aguda. Chequear vía aérea, porque no necesariamente todas las demás enfermedades pueden haber estado dañando, ¿no? Puede el paciente sencillamente haberse atorado con comida y esté haciendo la insuficiencia respiratoria. Entonces nosotros tenemos que chequear vía aérea, ventilación y circulación, el ABC. Ya luego nos enfocamos tanto en la oxigenación, que sería, bueno, la oxigenoterapia, la hidratación del paciente, dependiendo de las diferentes patologías, la fisioterapia respiratoria después y pasar a nutrición después. Y los controles, ¿con qué nosotros podemos controlar a estos pacientes? Como mencioné, ¿no? La oximetría para poder correlacionar con la presión arterial de oxígeno. Las funciones vitales es primordial, ¿no? Saber si está taquipneico, si está taquicárdico o quizás es hipotenso. Monitoreo de electrocardiograma dependiendo de la enfermedad que tiene. También accesos endovenosos, radiografía de tórax y los laboratorios, ¿no? Siendo el AGA el más importante. Y dependiendo de la enfermedad que cause, la insuficiencia respiratoria del paciente, pues vemos su hemograma, el hematocrito y los electrolitos. Luego de ver el ABC, controlar lo demás y estar viendo cómo va el paciente, tenemos que ver la causa principal de la insuficiencia respiratoria aguda. Si nosotros sabemos detectar qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda es y qué enfermedad en específico me está causando esta insuficiencia respiratoria, pues lo que tenemos que hacer no necesariamente es darle al paciente oxígeno, sino que tenemos que tratar la enfermedad de base, porque si no, esta enfermedad va a seguir causando la insuficiencia respiratoria aguda. Como la insuficiencia respiratoria aguda es, como dije al inicio, un síndrome que lo causa una gran cantidad de enfermedades. Si nosotros eliminamos esa enfermedad, entonces la insuficiencia respiratoria aguda se soluciona. Veámoslo de esa forma. Tenemos que tratar la causa principal. Hemos hablado de un montón de enfermedades, entonces si podemos tratar la neumonía, digamos, el paciente tiene una neumonía de base, la tratamos la neumonía, entonces el paciente a lo largo del tiempo va a presentar mejoras. Neumotórax, un derrame pleural, intoxicaciones, obstrucción de vía aérea. Ahora, con lo que nos respecta al tratamiento. En sí, el tratamiento, como dije, hay indicaciones generales a uso de oxigenoterapia en, según general, ¿no? Pero cada enfermedad distinta causa su tipo de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces nosotros tenemos que tratar la enfermedad de base y según eso vamos a utilizar la oxigenoterapia. Pero estas son indicaciones generales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber si está en falla respiratoria hipóxica o si está en falla ventilatoria hipercárbica. En este caso nos mencionan, bueno, como he mencionado, la presión arterial de oxígeno menor de 60 miligramos de mercurio o una hipercárbica mayor de 50. O vemos el decaimiento del pH según el AGA también. Pacientes que estén con trauma shock y pacientes que se tienen que proteger la vía aérea. Y en base a nuestra impresión clínica del paciente, esto es fundamental. Si vemos que el paciente ha sufrido de una enfermedad y el paciente está feliz de la vida, respirando, tranquilo, y vemos que l- estos dos no se cumplen, entonces el paciente al final no hay necesidad de utilizar oxigenoterapia.
Más, si estos dos sí se cumplen, entonces sí necesitamos utilizar oxigenoterapia. Aparte de si el paciente tiene trauma shock o tenemos que protegerle la vía aérea, nosotros sí tenemos que utilizar estas indicaciones de oxígeno. Ante estas indicaciones, utilizar oxígeno. Entonces vemos, ¿no? Insuficiencia respiratoria tipo 1, utilizamos oxígeno de alto flujo hasta llegar a una saturación objetivo de 94 a 98%. Llega una insuficiencia respiratoria tipo 2, tenemos que utilizar oxígeno de bajo flujo para llegar a una saturación de oxígeno objetiva de 82, de 88 a 92%. Y ahora, esto es importante porque más adelante vamos a ver una pregunta. ¿En qué casos nosotros utilizamos ventilación mecánica en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria? Si el paciente nos presenta con un pH muy bajo, sabemos que en una insuficiencia respiratoria tipo 2 hay pHs bajos debido a un incremento de CO2. Si está menos de 7.2, nosotros tenemos que utilizar ventilación mecánica. En pacientes con presión arterial de dióxido de carbono mayor a 60, tenemos que utilizar ventilación mecánica. Aparte de esto, aparte de la clínica, ¿no? Y vemos las indicaciones agudas de sí o sí oxigenoterapia. Postparo cardiorrespiratorio. Tenemos que llegar a una saturación objetivo, si vemos, de 94 a 98. Y si vemos acá en insuficiencia respiratoria tipo 2, a una saturación objetivo de 88 a 92. Entonces, si vemos una insuficiencia respiratoria tipo hipercárbica, nuestra saturación objetivo es de 88 a 92%. Ok, vamos a pasar a los casos clínicos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o si no, para ir solo revisar las preguntas y resolverlas. Ya, ok. Vamos a hacer el caso clínico. Y, ok, a ver, ya. No voy a estar preguntando, o sea, pero vamos a resolverlo de manera como que lógica, ¿no? Porque es lo más rápido. Ante las preguntas, nosotros no tenemos que encontrar la manera más rápida y lógica de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta de residentado médico del 2007. Vemos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros indispensables para diagnosticar con certeza una insuficiencia respiratoria aguda? Las preguntas de insuficiencia respiratoria no están basadas en su fisiopatología, o sea, en las enfermedades que la causan. Como es un síndrome en general, las preguntas se basan más en cómo la diagnosticamos o qué tipos de insuficiencia respiratoria existen, o la oxigenoterapia en casos específicos, ¿no? No, perdón, en casos generales, porque recuerdan, cada enfermedad se tiene que utilizar diferentes tipos de oxigenoterapia. Entonces vemos acá que cuáles son los parámetros indispensables para diagnosticar con certeza una insuficiencia respiratoria aguda. Y nosotros vemos, ¿no? Presión arterial de anhídrido carbónico, que es presión arterial de CO2, una presión inspirada de oxígeno. Entonces, eso es basado en el AGA. Y vemos que dentro de todas las alternativas nos dan presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 y presión inspirada de O2. Incluso pH nos podrían dar, ¿no? Solo que esta pregunta es antigua. Entonces, la única alternativa que tiene los tres datos, al menos importantes, es la C. Y la respuesta de esta pregunta de recién atómico resulta siendo sencilla para insuficiencia respiratoria aguda. Sí, no la sé. Ok, vamos a la dos. Eh, Te presenta un paciente varón asmático que desde la última semana incrementó el uso de broncodilatadores hasta una frecuencia de cada hora. El examen físico nos da que la frecuencia respiratoria está en 38, los pulmones están sibilantes, inspiratorios y expiratorios. Y el examen laboratorio, tenemos el AGA con FIO2 ambiental, tenemos que el pH está en 732, la PCO2 está en 55, la PO2 está en 70 y el bicarbonato está en 18. El AGA manda. Entonces, en esta pregunta el AGA manda y vemos que la PO2 sabemos que hipoxemia es de 60 a 80 miligramos de mercurio, la PO2 está entre 60 y 80, entonces vemos a un paciente hipoxémico. Y la PCO2 está elevada. Entonces vemos que está en 55. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria nos causa la elevación de PCO2 y disminución a niveles hipoxémicos de O2? Pues la insuficiencia respiratoria tipo 2.
¿Cuál es la insuficiencia respiratoria tipo 2 o también llamada hipercárdica o ventilatoria? Bueno, entonces acá tenemos otra pregunta que es de reciente amigo de 2014, para que vean incluso lo sencillo que pueden ser las preguntas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Ujú. Ok, vamos a otra. Esta es incluso más fácil. Nos da un chamullo de una mujer de 28 años que ingresa inmunocompetente a emergencia por presentar disnea, cianosis, palpitaciones, episodios de euforia, bla, 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 bla. Digamos que el examen físico es tipo tensa, está taquicárdica, está taquipneica, está con una saturación baja. Y te dicen, ¿cuáles son los hallazgos del LAGA que confirman una insuficiencia respiratoria aguda? Y vemos todos los valores del LAGA en las respuestas. Y chequeamos la saturación. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la curva de hemoglobina? A sabiendas, ¿no? Del dato principal. Tenemos que en una insuficiencia respiratoria aguda, donde la saturación en base al oxímetro, que es 90, nos indica una 60. Si está menos de 90, nos va a indicar menos de 60, ¿no? Entonces, si vemos este 85, nos va a indicar menos de 60 porque es la correlación. Entonces, lo más probable es de que pues, el laga que nos muestra la paciente sea la B, ¿no? Porque los demás están en 65 y sabemos que 90 y 60, más de 90 podría ser 65, pero menos de 90 es pues menos de 60. Entonces, en este caso, la B es la presión arterial de oxígeno está en 5. Para que vean lo sencillo que es las preguntas de ir a la reciente a un médico. Ok, vamos a la 4. Esta sí es más de fisiopatología. ¿Cuál de las siguientes entidades no es causa de falla respiratoria por disfunción neuromuscular? Si nos recordamos del cuadro rojo que tiene un montón de enfermedades que nos podría causar insuficiencia respiratoria tipo 2, recordamos que difteria sí afecta. Mixedema afecta incluso tanto en periférico como en central. Espondilitis reumatoidea sí afecta en periférico en parte de caja torácica y problema nervioso. Caja torácica. Esclerosis lateral amiotrófica también afecta en daño periférico, pero la neuropatía diabética no. Entonces, nos tenemos que acordar en esta pregunta de cómo es que, o qué es cuáles son las enfermedades que nos causan insuficiencia respiratoria, ¿no? Y eso es la gran cantidad de preguntas que nos podrían como que causar eh, disturbios mentales, por así decirlo, en este tipo de preguntas de insuficiencia respiratoria aguda serían las preguntas de enfermedades que nos podrían causar, qué tipo de insuficiencia respiratoria y cómo nos causa, ¿no? Pero si nosotros tenemos en cuenta bien claro este, el cuadrito de enfoque clínico del paciente, ¿no? Nosotros, digamos, nos preguntan, paciente sale de incendio, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene y qué tipo de mecanismo podría obtener por el cual tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Recordamos a un incendio, lugar cerrado, el paciente tiene menos ingreso de FIO2 mental, entonces lo más probable es que tenga una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Y de qué causa disminución de FIO2 mental? Entonces, así vamos obteniendo nosotros según los datos que nos presenta la pregunta y según eso nosotros vamos haciendo nuestro cuadrito mental y vamos resolviendo las preguntas. Y no es necesariamente solo para las preguntas de exámenes, sino también para el paciente, ¿no? En base a lo que te diga el paciente, nosotros vamos teniendo el cuadro mental de que es probablemente, según su clínica, la causa de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Y para finalizar la última pregunta, la 5, que esta sí es como que de memoria de la última pregunta del último cuadro que mencioné sobre oxigenoterapia y ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque nos dicen que una mujer de 68 años es extraída a emergencia por trastorno de sensorio y dificultad respiratoria aguda. Dentro de los antecedentes es una paciente con EPOC, con uso de beta 2 agonistas y hipotropio. Al examen hay gran compromiso de sensorio y uso de músculos respiratorios accesorios. El laboratorio nos da una saturación de 79, está saturando bajo, tiene un pH de 731, está ácido. La PCO2 está aumentada y la PA2 está disminuida. También tenemos este bicarbonato en 13. ¿Cuál es el manejo inicial de la paciente? Entonces, las indicaciones, como mencioné, las indicaciones agudas para un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2, en este caso,
de oxigenoterapia, las más importantes son ver su PCO2, si está incrementado, para una ira de tipo 2, si está más de 60, si el pH está menos de 7,2 y la clínica del paciente nos indica si es que tenemos que este paciente atenderla. En una oxigenoterapia con O2 de bajo flujo, porque sabemos que esta es una ira tipo 2, o con ventilación mecánica. Vemos los tres datos. El paciente es un paciente crónico que tiene insuficiencia respiratoria tipo agudo. Ya es paciente con gran cesorio comprometido. O sea, el paciente está mal clínicamente. Después vamos al otro dato. Vemos que la presión arterial de dióxido de carbono está más de 60. Ahí van dos datos. Y el tercer dato sería la pH menos de 7,91. Pero tenemos dos datos que ya nos indican que cuál es el tratamiento de oxigenoterapia que tenemos que darle al paciente. Entonces, lo más probable es de que tenemos que darle como manejo inicial, pues, la ventilación mecánica. Y ok, y con eso terminaría nuestra sesión. Insuficiencia respiratoria aguda.